esta famosa ley de amarre que le han puesto, que está dividiendo el oficialismo y que incluso ya se ha anunciado posible acusación constitucional en contra del ministro Grau. Vamos a tomar contacto con el diputado Jaime Araya, del Partido por la Democracia, y la diputada Jimena Sandón, de Renovación Nacional. Ahí están, ambos los tenemos en pantalla. Parto con usted primero, las damas primero, diputado. Parto con la diputada Sandón, para que nos entregue detalles. Diputada, ¿va o no la acusación constitucional? Buen día. A ver, buen día, Luis. Saludar al diputado Araya. Feliz Navidad. Estamos en semana de Navidad todavía, así que estamos todavía con un espíritu y el alma muy en alto. Mira, esta es primero que todo la gente tiene que entender que esta es una ley, es un misceláneo que se mete en la ley de reajuste público, que para nosotros fue bastante sorpresivo. Y efectivamente la UDI, yo soy Renovación Nacional, ha levantado una alerta sobre una posible acusación constitucional. Recordemos que las acusaciones constitucionales se levantan solo con la firma de solo 10 diputados, o sea, es bastante fácil, cualquier bancada lo puede hacer. Ahora la pregunta es si tiene sustento jurídico una acusación de este tipo, porque lo único que el gobierno está haciendo en este minuto es poner una indicación a esta ley que habla sobre el reajuste de los funcionarios públicos, básicamente, y dentro de algunas cosas que se le va incluyendo. Entonces, ver primero si realmente es una transgresión a la Constitución el hecho de poner una indicación que por lo demás yo tengo la sensación, Luis, es que no ha tenido agua en la piscina. En general vemos transversalmente personas que tienen reparo a esto, y yo creo que a veces las acusaciones constitucionales son extremas, ¿no? Son de última ratio, son para cosas que son muy, muy fuertes. Y yo creo que tal vez este no es el minuto para levantar una acusación constitucional, dado que, primero que todo, insisto, tiene que ver si tiene sustento jurídico. Y por otro lado, yo veo transversalmente que hay gente que dice, mira, esto no corresponde, esto dejar a personas con cargos que han sido nombrados desde el punto de vista político, dejarlos enchufados justamente en un gobierno que es diferente, ¿Diputada? Me parece que también es poco democrático. Voy ahora con el diputado Araya. ¿Está dividido el oficialismo con esta ley? Finalmente hay gente del mismo oficialismo que no está de acuerdo, como lo dice muy bien la diputada, con esta indicación que se agrega en la ley de reajuste al sector público. Parto saludando a Jimena y la gente que nos está viendo en la casa, y efectivamente, Luis, tenemos miradas distintas en el oficialismo respecto a esta normativa. Porque para que un poco la gente nos pueda entender, hay tres formas de ingresar a la administración pública. Uno son los cargos que son de planta, otros son las contratas, otros los honorarios, y una modalidad que es bien poco utilizada, que son las personas que están en código del trabajo. Entonces, lo primero que hay que despejar es que esto afecta solamente a los funcionarios a contrata, porque las plantas tienen un estatuto especial que es mucho más rígido, que todo el mundo conoce, que tienen que salir eventualmente mediante un sumario administrativo. A los honorarios, la verdad, las cosas, sea dicha, no le importa a nadie en este país qué es lo que pasa con los honorarios, que son la precarización misma del empleo público y un abuso laboral permanente. Esto apunta directamente que llevan hasta a las 15 contratas. años honorario en el sector público. Oiga, yo le cuento que en las municipalidades muchas veces el primer y segundo, incluso hasta el tercer mes del año, no se les paga a los honorarios que están en programas. Entonces, hay un tema que está abierto, que las personas más débiles de la administración pública en todos los aspectos son los honorarios, y no hay preocupación ni de este gobierno ni de los anteriores para resolver ese tema. Esto apunta directamente y exclusivamente a las personas a contrata, que de alguna forma son nominaciones también de confianza política, porque yo no sé si alguien ha visto un aviso en un diario que dice, ¿sabe qué? Vamos a contratar en el régimen de contrata. Esa es una contratación que hace directamente una persona que tiene jerarquía. Por lo tanto, hay una suerte de designación que también es política, por afinidad política, por amistades personales muchas veces. Pero, y si bien es cierto, estas personas no ingresan, perdón Luis, solamente para explicar el contexto, estas personas no ingresan en el rango de lo que es directamente la confianza política, son contratados, y eso es innegable, por una variable política. Claro, pero también hay personas que pasan desde honorarios de estar, no sé, 6 años a honorarios en la administración pública, pasan después a contrata, y es finalmente la forma en la que se les asegura una mejor estabilidad dentro del sistema público sin haber entrado por cuoteo político. También existe ese caso. Esa modalidad existe, pero ahí lo que yo entiendo hay una cierta continuidad, porque ¿dónde está el origen de este problema?
en que el excontralor Bermúdez estableció un principio que se llama de confianza legítima. Exacto. Y él dijo, si usted renueva 2 veces la contratación, se entiende que tiene una expectativa legítima de seguir contratado con el Estado. ¿Cuál es el problema que subyace ahí? Que la evaluación la hacía un jefe que lo designó en la mayoría de los casos, claro, por confianza política. Era ilógico e ingenuo pensar que iba a tener una calificación objetiva. Por lo tanto, cuando la nueva Contralora establece ese criterio y dice son derechos litigiosos que la Corte Suprema resuelva, y la Corte Suprema establece 5 años, lo que está diciendo la Corte Suprema, usted puede entrar con un color político, pero va a ser evaluado con otro signo político, y si se queda, efectivamente tiene las competencias indiscutidas. Por lo tanto, cuando uno dice, mire, esta gente lleva 10 años a honorario, pasa una contrata, evidentemente uno va a computar que hay una cierta continuidad. O sea, serían 11 años al servicio del Estado, independiente de la modalidad. Por lo tanto, aquí hay que ser súper claro. Yo creo que aquí lo que se está, y el error que comete el gobierno, es una modificación al estatuto administrativo de contrabando en una indicación que se hace en una ley de reajuste del sector público que trae un conjunto de otras leyes para ejecutar ese reajuste y que muchas veces son normas que son transitorias. Entonces, el reclamo nuestro, ¿cuál es? Que esto debió haberse hecho en su oportunidad con una modificación del estatuto administrativo que requiere muchos perfeccionamientos, porque si bien es cierto estamos todos por la estabilidad de los funcionarios públicos, también hay funcionarios públicos que no hacen su trabajo como corresponde, y cuando se les quiere desvincular son eternos los procesos de desvinculación. Entonces nosotros no podemos seguir en este absurdo de que todos son buenos y otros que malamente dijeron que eran todos malos. Aquí hay de todo, como en todas partes, y necesitamos una modernización. Diputada, ¿cómo ve usted la instalación de un nuevo gobierno y aún con personas del gobierno anterior? Bueno, pasó en este gobierno también, ¿ah? Todavía había gente perteneciente al gobierno de Sebastián Piñera que estaban en este gobierno. ¿Cómo lo ve ustedes ya desde el lado de un candidato que ustedes terminaron apoyando? A ver, lo que pasa es que, bueno, efectivamente, como dice el diputado Araya, en el fondo los buenos tienen que seguir y los malos tienen que salir. Y lamentablemente existe una suerte de amarre que se ha ido produciendo con el tiempo, y que hay funcionarios que efectivamente son muy, muy difíciles, tienen que haber unos sumarios que tienen que ser muy, muy gravosos, digamos, para que la persona termine saliendo del gobierno, o sea, del Estado, perdón. Ahora, yo creo que lo que corresponde es lo que ha estado siempre. Algunos siempre quedan, pero yo recuerdo que en la época de Sebastián Piñera, lo supe de primera fuente, la orden fue, los que llegaron conmigo se van conmigo, ¿ya? Porque efectivamente cuando pero no se fueron todos, un nuevo gobierno quedaron varios diputados. Van quedando varios, pero no... Sí, pero la mayoría de los cargos y así, más altos y así, general, sucesivamente. O sea, tiempo, cuando asumió Piñera 2 también quedó gente Bachelet y esto seguía. Pero yo recuerdo que al menos la orden fue esa. O sea, al menos existió un gesto y no el gesto que estamos viendo en este minuto. Pero yo quiero darle, Luis, como otra mirada. Yo creo que aquí también hay algo, no es una ingenuidad de parte del gobierno lo que está haciendo. Yo creo que ellos están sembrando para futuro. Recordemos que esto fue un acuerdo con la ANEF y con la CUT, además de los ministros, y probablemente el presidente de la República tiene que haber estado de acuerdo y pendiente de esta notición, ¿no? Porque iba a dar mucho que hablar, y de hecho es lamentable porque solo estamos hablando de esto y no de la ley misma, que ve muchas otras cosas. Y yo creo que en el fondo ellos a futuro van a dejar sembrado esta, que es una acción, y va a decir el gobierno, un gobierno de izquierda del día de mañana, decir, mira, yo traté de hacer esto, pero esto no me resultó. Porque es obvio que no va a resultar. O sea, ni siquiera debería haber comenzado, porque como dice el diputado Araya, esto tenía que haber sido un cambio más profundo, que tiene muchas más aristas a otro cuerpo legal, y no meterlo de contrabando con una indicación en la ley de reajuste público. Entonces yo creo que aquí hay una doble intencionalidad, es dejar un poquitito sembrado para futuro, para una posibilidad de un nuevo gobierno de izquierda. Y también, bueno, yo creo que se equivocan por ese lado, pero recordemos que esto fue un acuerdo que se llegó con la ANEF y con la CUT. Claro. Diputado Araya, la diputada Sandón recién dijo algo que es como bien lógico, pero es bien difícil llevarlo a la práctica. Que los buenos se queden y los malos se vayan. ¿Cómo diferenciamos quiénes son los buenos funcionarios y quiénes son los malos si en la administración pública todos les ponen 7? Es que yo creo que es parte de la modernización que requiere el empleo público. Sí, es evidente que nosotros no podemos aquí seguir tapando el sol con un dedo. Hay funcionarios que no merecen estar en la administración pública. Uno lo ve en todo tipo de ámbitos. Gente que es abusadora, que no hace el trabajo, que llena de licencias médicas, que abusa de sus compañeros de trabajo. Y eso está permitido porque es el absurdo muchas veces que los sumarios están hechos para que nunca se tramiten, y vía la prescripción del sumario, el abandono del procedimiento y todas estas figuras jurídicas que se han ido creando,
estableciendo más derechos que obligaciones hacia los funcionarios públicos, nos lleva a situaciones que son absurdas. A mí no me parece cuando la ANEF, por ejemplo, dice aquí que hay que defender a todos los funcionarios públicos, porque yo tengo muchas denuncias, por ejemplo, de maltrato en hospitales, en CEFAM, en municipalidades, en servicios públicos. Entonces uno dice, ¿cómo aquí se hace una tabla rasa? Lo que hay que hacer es objetivar, estandarizar y externalizar lo que son todo tipo de cumplimiento de metas, porque no puede ser que muchas veces las metas sea el mero cumplimiento de obligaciones legales. Además, hay que recordar que aquí se generó un sistema de incentivo para los funcionarios públicos que hoy día está absolutamente en cuestión y que debe ser objeto de debate. Porque quiero decirlo con mucha claridad, cuando hay un sector de la política que dice que los funcionarios públicos son la grasa del Estado, que son unos parásitos, eso a la gente le empieza a hacer sentido cuando se da cuenta que efectivamente hay malos funcionarios públicos y se da cuenta que esos malos funcionarios públicos están por años ahí sentados haciendo todo tipo de mal uso de los derechos que supuestamente protegen a los trabajadores. Y además le hago un punto ahí, también a mí me llama mucho la atención que muchas veces esas declaraciones vienen de personas que han trabajado toda la vida en el Estado. Y eso lo vimos mucho ahora. Funcionarios o personas que vivieron durante años de rentas del Estado, hablan después de la grasa del Estado casi como el avestruz saliendo de la tierra y mirando desde arriba como el gran Leviatán, cuando nunca han trabajado un día en el sector público, en el sector privado. También tiene mucho discurso político aquello. Exactamente, pero el problema es que a la gente le empieza a hacer sentido ese tipo de discursos cuando uno ve que hay una cierta rigidez y una negativa a reconocer que hay personas que no merecen estar en un cargo público, de servicio público, sobre todo aquellos que son primera línea de atención a los dolores más profundos. Estamos hablando de las listas de espera en salud, el tratamiento en los hospitales, los CEFAM, lo que pasa en las municipalidades, en los servicios de vivienda y urbanismo, lo que pasa acá, por ejemplo, en la región de Antofagasta con lo que es bienes nacionales. Entonces, eso requiere una modernización y una conversación muy amplia y, por lo tanto, ese es el reclamo que nosotros tenemos, que hacer esto que se quiere hacer, modificar el estatuto administrativo solo en una norma que es además una ley que es transitoria porque rige solo por el año 2026. Entonces, de ese punto de vista está mal hecho, pero además también yo quisiera decir una cosa, que me parece que no puede ser fundamento de una acusación constitucional el ejercicio de una facultad que está contenida en la Constitución por parte del ministro Grau, que además, digámoslo con toda claridad, aquí lo que se está haciendo es someter a consideración del Congreso una propuesta de un proyecto de ley mediante un mensaje presidencial. Eso no puede ser motivo de acusación constitucional y yo llamaría a la UDI a que no sigamos perdiendo el tiempo porque nos quedan solo 5 semanas de este periodo y tenemos temas bien importantes que sacar. Por de pronto, creo que debiéramos dedicar ese tiempo a las leyes más urgentes que están ahí pendientes, que no terminan de cuajar, para que terminen y cierren durante este periodo, porque si nos enfrascamos en una acusación constitucional, todos sabemos que ya son otra vez no sé cuántas semanas perdidas de tramitación de algo que es absolutamente estéril e inútil. Luis, dígame lo último, diputado. ¿Es posible agregar algo a lo que ha expresado muy bien el diputado Araya? Existen como dos polos. Hay gente que considera que el Estado poco más tiene que desaparecer, porque son todos malos, y hay otro polo también bastante extremo que todo lo tiene que dar el Estado y el privado ojalá desaparezca. Yo creo que ni uno ni el otro. O sea, el Estado tiene que ser lo suficientemente grande pero que sea lo suficientemente eficiente. Y yo creo que efectivamente tenemos que darle una mirada seria al estatuto administrativo y en una de esas puede que se necesite más o que se necesite menos. Pero lo importante es que ahí tienen que estar las mejores personas porque, como dice el diputado Araya, a través del Estado, a través de los municipios, es donde la gente, sobre todo la más vulnerable, recurre a tratar de resolver sus problemas más dolorosos, más básicos y más cotidianos, ¿no? Tal cual. Diputada, muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran fin de semana. Chao, chao.